aunque Alejandro ya tenía los personajes que quería, ya había visto como, no sé, en el caso de Mauricio, él siempre dijo, es que tiene que ser él, ¿no? O sea, de algún modo, aunque nosotros nos tenemos que mover de fechas, lo que sea, tiene que ser él. Las cosas que teníamos a favor y las que lo hacía así muy interesante era el reto de hacer a Mauricio Cedeño, o sea, esa transformación de que se fuera viendo el personaje cómo iba adelgazando en algún momento. Y bueno, yo creo que lo más difícil fue haber conseguido el circo, ¿no? Bueno, también la otra opción era haberlo hecho dentro de una bodega y ya no que fuera un circo, sino alguna especie de exposición rústica en un lugar cerrado, ¿no? Cuando entras a hacer un corto ya sabes de que estás haciendo con pocos recursos. Siempre tratas de sacar lo más que puedes, porque le pones un peso, se va a ver en pantalla, se lo quitas, se ve. Y bueno, pues ya nos encontramos con un circo que nos abrió las puertas, que nos dio las facilidades. Digo, las restricciones que teníamos era pues, trabajar de noche para que el circo pudiera dar sus funciones en sus horarios y no interrumpirlos, ¿no? Y al igual que el entorno en el diseño de producción, pues eran cosas muy atractivas porque era un circo muy viejo. Eran cosas así muy padres. Mis props eran todos los animales del circo, contaba con todo eso estaba muy padre. Lo que lo hizo muy complicado fue de que teníamos que acoplarnos a los horarios del circo. Después de las funciones teníamos que montar todo en la parte, en lo que es el ruedo del circo. Ahí montamos una falsa sala, las jaulas, se montaba así como el área del zoológico, que es regularmente la parte de afuera de los circos. Todo eso se recreaba en el centro. Alejandro, nos platicabas de la preparación, que fue muy cuidadosa, que te llevó 2 meses y medio, ¿no? Pero también te iba a llevar a montarlo. En realidad ya faltando 2 días, 1 día y medio, 2, lo encontramos en Tezistán porque también Tezistán... era exactamente el mismo circo, pero digamos acá sí a atravesar la ciudad por completo, ¿no? Uh-huh. Y no teníamos el dato del dueño del circo, digamos. Tenemos sus datos, obviamente, pero más bien no respondía a los llamados, no había forma ya de localizarlo y tuvimos que hacer la búsqueda del circo hasta que finalmente lo encontramos. Oye, además del circo, ¿qué otra cosa resultó difícil para la producción? Sí, bueno, que al final en la nueva posición del circo, en el nuevo lugar, ya no hubo espacio porque era un lugar mucho más reducido en el que habíamos ya pronosticado la carpa principal, ¿no? Tuvimos que adecuarlo a hacer una carpa distinta, una carpa más pequeña y adecuar todos los elementos de arte en esa carpa. Hablas del arte y eso también es muy interesante porque tu película evidentemente tiene un cuidado en la construcción de lo que llaman la atmósfera, ¿no? Cuéntanos un poco de este aspecto de tu película, de lo que se llama el diseño de arte. Sí, bueno, la idea mucho, lo que tratamos de responder siempre en las adaptaciones de algún libreto es respetar la atmósfera o enriquecerla de alguna forma, ¿no? Entonces yo sabía que los elementos clave de este corto eran eso, ¿no? De alguna forma darle como el reflector a la obra que tenía Kafka, ¿no? Para el arte yo, siempre había considerado a Gamaliel porque me parece que hace muy buen trabajo. Y fue todo un reto, ¿no? Conseguir los elementos, el que al final cuando estábamos trabajando con animales era muy peligroso y las jaulas obviamente pues no eran de material sólido, ¿no? Entonces tuvimos que tomar algunas decisiones como retirar algunos animales o usar solo aquellos que no representaban un peligro para nosotros. Y algunas cosas creo que son decisiones incluso muy simpáticas, ¿no? Como el caso del inspector, que para que se identifique rápidamente su rol, lo vestiste con una gabardina, ¿no? Como de detective
clásico. Sí, en la escuela cuando empezaba, hace mucho tiempo estudié teatro también y me clavé mucho con la parte del teatro del absurdo, ¿no? Entonces, de alguna forma era como una representación muy burda de los personajes que están en la historia original de Kafka, ¿no? Creo que siempre se pregunta esto y es interesante saberlo. ¿Cuáles fueron tus referencias? Es decir, ¿cuáles eran tus películas que querías evocar? ¿Qué cambiaste del cuento de Kafka? ¿Qué tuviste que cambiar? Bueno, al final, en la parte... No nos cuentes el final, no nos cuentes el final. Al final del proceso hay muchos elementos que sí eran muy importantes para el relato, como mucho manejo con el público. Yo decido introducir una voz en off con parte de unos poemas que yo hice. Y sí era respetar la esencia, mucho la esencia, ¿no? Los personajes están, obviamente el artista del hambre está, pero digamos que la secuencia o el final o un hilo conductor lateral es lo que es la parte que yo involucro por mi cuenta, ¿no? Que se tuvo que transformar de alguna manera, ¿no? Exactamente. Del trabajo con los actores, ¿qué nos puedes decir de cómo visualizabas al personaje? Sí, en el caso de Mauricio Cedeño, por ejemplo, yo sí lo tenía claro. Obviamente el storyboard, la carpeta y todos esos elementos se diseñaron ya pensando en que él iba a ser el personaje. Y era una escena, una imagen en decadencia al final, ¿no? Era como la metáfora que tienen los dos personajes, habla mucho del destrozo o de ya lo que queda de un ser humano cuando no tiene mucho elemento. Nos vamos a ir a una pausa. Así de que, bueno, acompáñenos porque ahora sí, dentro de poquito ya viene Un artista del hambre en versión de Alejandro Pineda.